¿Qué significa ser una persona espiritual? Muchas veces pensamos que está solamente ligado a una religión, con creer en algo, con rezar o hasta con hacer obras sociales. Pero esto va más allá. Es regresar a ver en tu interior y comprenderte parte de algo más grande. Así tu entendimiento no te permita comprenderlo. ¿Para qué sirve entonces ser espiritual? Para ver el mundo desde otra perspectiva, menos limitada, para vivir los mismos líos que la vida nos regala a todos y a diario, pero desde una comprensión que te permite trascenderlos sin que tu vida se pierda en el intento. Dejar de estar triste todo el tiempo, en negación, en modo víctima, pensando que todo lo que te pasa es parte de un gran castigo. Dejar de sentirte solo. Cuando te reconoces un ser espiritual, puedes reconectarte con esa energía que te hace sentir que eres parte de todo y de todos. Dejas de sentirte aislado. El punto es descubrir, no creer. Así dice nuestro invitado de hoy, mientras nos incita a vivir con una mente clara y un corazón bondadoso. Es un proceso en que comprobarás que hay otra forma de poder vivir. Hablar de espiritualidad no es hablar de religión. Por lo menos para mí eso es algo claro e indiscutible. Pueden ir juntas, pero de ninguna manera son un sinónimo. Los invito a tener esa visión amplia antes de que escuchen toda esta conversación para que puedan nutrirse de una información un poquito más profunda y más abierta. ¿Pero qué es entonces espiritualidad? Para tratar este tema nos acompaña hoy Gustavo Plaza, profesor de yoga, meditación y orientalismo. Conferencista también que ha participado en diferentes partes del mundo. Es una eminencia en el yoga, un real maestro. Y hoy nos acompaña nuevamente Gustavo. Gracias por estar aquí. Estuviste conmigo la primera temporada de Trascender con Wendy Rosillo y qué chévere tenerte nuevamente para conversar. Gracias, Wendy. Gracias por la generosidad de tus palabras. Gracias por esta oportunidad de compartir una vez más contigo. Siempre es un placer, un auténtico placer tener estos diálogos que nos hacen crecer a todos, ¿verdad? Así que estoy muy feliz de acompañarte este día. Gracias, y efectivamente esa es la intención. Quiero hacer la pregunta, a ver si la planteamos de una manera diferente y nos vamos de atrás para adelante. ¿Qué no es espiritualidad? ¿Qué no es espiritualidad y qué es espiritualidad? Creo que hoy en día tenemos mucha confusión de términos. Hay una mezcla de información, no hay coherencia con el significado de las palabras, no hay coherencia con el contexto en que se usan esas palabras. No terminamos realmente de entender la vastedad o la magnitud de un significado de tal o cual palabra, y mucho menos en palabras que representan cosas intangibles, que no pueden ser vistas por los ojos y que más bien nos hablan de aspectos muy íntimos del alma, de nuestro sentir, ¿verdad? Por un lado, no podemos confundir, como tú bien has dicho al inicio, la espiritualidad con la religión, pero tampoco la podemos confundir con una sensación de búsqueda aleatoria, por así decirlo, y gratuita. Hoy día se piensa que ser espiritual es cambiarte el nombre a Rainbow Sunshine y decir que crees en los unicornios y que tomas jugos verdes y que andas en bicicleta, un poco así. Se ha vuelto una palabra algo muy cliché, decir, yo no soy religioso, pero soy espiritual. La palabra espiritual viene de la palabra spiritus, del latín, spiritus, que va a significar justamente aliento o respiración. Luego tendrá su contraparte en el griego, que es neuma, y neuma también justamente significa eso, aliento de vida, y que tiene su contraparte en el hebreo, ¿verdad? Cuando hablamos de estos términos, por ejemplo, el término espíritu en el hebreo, en las tradiciones occidentales o las tradiciones semitas, la palabra es ruah, que diferencia a alma, que en cambio la palabra es nefesh, ruah, aliento de vida. Cuando Dios en el Génesis, en el primer libro del Génesis, va a darle vida a Adán para luego obtener vida hacia Eva, ¿verdad? El primer ser humano, el primer hombre, en la alegoría de la creación. Él sopla el aliento de vida. Primero crea los elementos, crea el cuerpo por medio de los elementos de la tierra, etcétera, de la arcilla, se dice, ¿verdad? Y luego ese cuerpo no tiene vida, pero para que tenga vida tiene que darle su hálito de vida, su aliento de vida, ese soplo de vida, ese ruah.
Entonces, luego, como decía antes, tenemos la misma palabra en el griego que es pneuma, que significa igual aliento de vida, y luego spiritus, que en el latín va a ser la base de la palabra espiritualidad, que es el contacto con ese aliento de vida, que es la respiración, que es a respiración o aliento, ¿verdad? Pero en definitiva es el aliento de vida, es lo que te permite vivir, es lo que te permite existir. La espiritualidad es regresar a esa raíz de conexión interior donde conectas con la esencia de la vida, con la esencia de lo que tú eres, no bajo una perspectiva religiosa, no siguiendo un grupo de dogmas, sino mediante ciertos procesos. Dice, por ejemplo, el gran sabio Panikar, que una cosa es la ortodoxia, ¿verdad? Cuando hablamos de la ortodoxia son los dogmas, las doctrinas, pero por otro lado tenemos la ortopraxis, y la espiritualidad es la ortopraxis. La espiritualidad real es práctica. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, por eso podemos hablar de espiritualidad hindú, espiritualidad cristiana, espiritualidad budista, espiritualidad judía, ¿verdad? Entonces, una cosa es hablar de religión, pero ya dentro de esa religión, la espiritualidad cristiana, la espiritualidad budista, y esa espiritualidad viene a ser la práctica. ¿Cuál es la ortopraxis? ¿Cuáles son las prácticas de esas ideologías que te llevan al camino de encontrar esa realidad de la cual ellos promulgan o hablan, que puede ser el contacto con Dios, en este caso el contacto con el Espíritu? Pero ahí me lleva a preguntarte entonces que la espiritualidad siempre nos obligaría a creer en algo. La espiritualidad, el punto no es creer, el punto es descubrir. Interesante. No, el punto no es creer, el punto es descubrirla. La espiritualidad, una vez más, es práctica, debe ser llevada a la práctica para poder vivir el contacto con ese mismo aliento de vida que es el espíritu, lo que te sostiene, ¿verdad? Esa fuente de vida, que unos le llaman Dios, otros le llaman espíritu, otros le llaman luz. Hoy día, como todo ha caído al marco de las palabras y junto con las palabras al marco de los conceptos, nos perdemos de la experiencia y nos perdemos de la vivencia. Y la espiritualidad de la que se nos habla hoy es una espiritualidad realmente etérea, intangible, irreal, ilusoria y muchas veces a mí me causa un poco de alergia porque es simplemente como una moda. La espiritualidad textual es una moda, es como yo soy espiritual porque ando en bicicleta, porque no veo televisión, porque reciclo. Pero eso no es espiritualidad. De acuerdo. ¿Y cómo haríamos entonces para comprender o describir, para quienes nos escuchan, una persona espiritual? ¿Cómo viéramos la vida de una persona espiritual? Si hemos dicho que la espiritualidad es la ortopraxis de cualquier sendero, por ejemplo, si tú te vas, salgamos por un momento del marco de las religiones más institucionales, que pueden ser principalmente la religión católica y las religiones cristianas. Recordemos que el marco del cristianismo es un marco grande del cristianismo y el catolicismo es una rama importante del gran cristianismo. Están todas las religiones protestantes, etcétera, etcétera. Y también está pues el cristianismo, la iglesia ortodoxa, con una rica cultura también espiritual. Entonces, estas organizaciones que son más institucionales, pues si por un momento nos alejamos de ellas y vamos a los marcos socioculturales, por ejemplo, de la Amazonía, te vas al Amazonas o te vas a los Andes, ellos tienen una cosmovisión, una cosmología, una forma de entender la vida. Entonces, ellos tienen prácticas espirituales. Su espiritualidad es la forma en que ellos conectan con esa esencia, con esa intuición. Y esa intuición, obviamente, que va a desarrollar ciertas creencias, pero como cualquier senda auténtica espiritual, no se concentra en definir lo que hay después, sino más bien en darte las pautas para tú encontrar, saber que hay algo. Todos necesitamos un poco de fe para avanzar, saber que hay algo más. El problema está cuando lo conceptualizamos, cuando lo llamamos de conceptos, de etiquetas, y en esos conceptos y en esas etiquetas separarnos del todo, separarnos del resto, separarnos de los demás, creernos los únicos, los dueños de la verdad, etc. Pero si entendemos y estudiamos e investigamos sobre todos los procesos de búsqueda interior de cualquier cultura, siempre van a haber métodos de espiritualidad a través de tecnologías internas, de técnicas de respiración. Todas siempre te llevan a ese camino. Todas te van. Del autoconocimiento al final. ¿A dónde van? Como tú dices, el autoconocimiento y a descubrir ese aliento de vida que te sostiene. Vayamos a un punto más científico, directo y concreto. Dale. ¿Qué te sostiene a ti? Olvidémonos de Dios, olvidémonos del espíritu, olvidémonos de todo. La respiración. Sí. Se te acabó la respiración, se acabó la vida. Así es. Entonces, eso nos da una pauta para entender que hay algo detrás de la respiración mucho más fuerte que solamente el acto de respirar. Correcto. ¿No?
Y que claro, me gusta lo que pones, porque así nos hace pensar, para quienes nos están escuchando, dicen, no, pero yo nací, yo vine del mono, o yo vine de donde sea, o yo no creo, no sé de dónde vengo. Esto que tú dices nos hace pensar que más allá de donde vengas, igual alguien te dio ese aliento de vida, alguien te dio esa respiración y esa oportunidad de estar aquí presente. Pero por ejemplo, una de las pautas que encontramos en la filosofía oriental, sobre todo en las tradiciones del Zen, las tradiciones del Jnana Yoga, del Advaita, y en las tradiciones, por ejemplo, de los tantras no dualistas, es el entendimiento de liberarnos de la idea de un centro de conciencia individualizado, en la que creemos que existimos por naturaleza propia, en la que creemos que somos importantes como un ser individual. El hecho de que hayamos despertado la conciencia, o la idea, mejor dicho, de una conciencia individual, que yo existo como tal. Si por un momento nos acercamos a la realidad del universo, del mundo, vamos a contemplarnos a nosotros como una totalidad. Y digo una totalidad en la cual nosotros formamos parte de algo, de una totalidad. Entonces, así no creamos en un Dios o en algo, digamos, etéreo, lejano o milagroso. ¿Qué milagro puede haber más grande que el propio milagro de la vida que se está todo el tiempo transmitiendo, se está desarrollando y está todo el tiempo existiendo? Todo el tiempo existiendo. Nosotros nos debemos y pertenecemos a una gran totalidad que ha tenido la gentileza o el movimiento aleatorio de por lanzarnos, estar aquí. Decir, por accidente, podemos decir, por accidente que tú estés aquí. Yo no creo en eso, porque inclusive si fuera así, tiene que seguir una ley cósmica de desarrollo de leyes de causa y efecto, de acción y reacción, para que todos los elementos de tu cuerpo puedan existir. Y esos accidentes estarían más dentro del campo de lo que llamamos la teoría del caos, en que ese aparente caos está todo perfectamente equilibrado. A la larga sigue siendo la creación, claro, sigue siendo la forma de crear y de que estemos aquí. Un desarrollo de una totalidad, que no necesariamente se creó en un punto específico, sino que ha existido eternamente y se sigue desarrollando todo el tiempo. Nosotros pertenecemos a esa energía, pertenecemos a ese desarrollo. No es que somos nosotros como un centro individual, y esa propia vida es la que te está permitiendo a ti respirar hoy día. Yo siempre pregunto, ¿quién respira? Tú me has escuchado. Digo, sí. ¿Quién respira? ¿Tú respiras o la vida respira a través de ti? Cuando te das cuenta que la vida respira a través de ti, el primer pensamiento que se va a desarrollar es un pensamiento de gratitud. Estar agradecido porque ves la vida como un regalo, como cada día, no tomándola por sentado. Y ahí es cuando pasa esto de que si tenemos esta información, si sabemos que realmente venimos de algo más grande, ¿por qué nos perdemos en el camino? ¿Qué pasa? ¿En qué instante? Porque los niños nacen y nacemos todos inocentes, con ganas de aprender muchas cosas, sin sufrimiento. No hay niño que venga con sufrimiento, ¿verdad? Podrás venir con alguna circunstancia de salud, pero no vienes con un sufrimiento interno. ¿Qué pasa en el camino? ¿Por qué el ser humano se va conectando con ciertos sentimientos, ciertas emociones, que luego comienzas a sentir que la vida es un conflicto, que la vida es un constante sufrimiento? Creo que hay dos cosas, ¿no? En tu pregunta, en el desarrollo de tu pregunta y de tu presentación dices dos cosas, ¿no? Por un lado dijiste, si ya venimos si ya sabemos cómo es, si ya tenemos una idea de cómo esto es, tenemos como el concepto, la idea de que venimos de algo más, de que somos parte de algo más. El primer problema es tener la idea de un concepto, porque esto no es un concepto, esto no es una idea, es una experiencia. Y no bajo el punto de una experiencia que sea en cierto momento o en cierta situación, porque esta realidad es independiente de la experiencia por sí misma. ¿Qué quiere decir? Que no interesa si tú lo experimentas o no, es la realidad, punto. Por ejemplo, no interesa mucho si tú piensas que durante el día no hay estrellas en el firmamento. Igual hay. Igual están. Claro. Pero no las veo, no importa que no las veas, ahí están. Cuando salga la noche las vas a ver. Cuando llegue ese momento de la noche, tú las vas a poder ver. Entonces, lo primero no es centrarnos en conceptos, en ideas. Y lastimosamente, las agrupaciones religiosas del mundo o filosóficas también se han distorsionado a llevarnos hacia creencias, a centrarnos en puntos de vista, en vez de educarnos en el camino del descubrimiento interior, que es, por otro lado, en cambio, lo que hace la meditación auténtica, la meditación real, que es parte de todas las grandes tradiciones del mundo, de la tradición cristiana, de la tradición hindú, de la tradición budista y de todas las escuelas de mística, justamente, del mundo. Y también encontramos formas de meditación
por ejemplo, en las tradiciones andinas, mesoamericanas o de la Amazonía y también de distintos grupos chamánicos, por así decir, por ponerles un nombre, del mundo. Hay formas que te enseñan para ir a esa conexión, a regresar hacia ese entendimiento interior libre de conceptos, libre de ideas, sino más bien aprender a desaprender, aprender cómo liberarte de este centro de conciencia. Una cosa que decía uno de mis maestros, Swami Vedabharati, ¿qué le pasa a los niños? Un niño, decía él, llega al mundo respirando de forma diafragmática, ¿verdad? Perfectamente diafragmática, y no del pecho y la clavícula, que es donde empezamos a respirar con esta respiración de ansiedad que tiene casi todo el mundo. Pero ¿qué pasa a los niños? Dice, lo que le sucede a los niños le sucede al padre, eso es lo que le sucede a la madre, ¿no? Entonces, con todos sus miedos, con todos tus miedos, con todos tus conceptos, con todas tus limitaciones, empiezas a convertir al niño en un adulto, empiezas a llenar al niño. Creo que lo peor que nos ha pasado, y va a ser un poco disruptivo lo que voy a decir, lo peor que nos ha pasado es la educación. Porque nos están educando no para sentir, sino para pensar. No para ser, sino para hacer. Hay una diferencia entre ser y hacer. Hay una diferencia entre sentir y pensar, ¿no? Hay una diferencia entre intuir el camino correcto o que te pongan un grupo de normas que te dicen qué es lo correcto o lo incorrecto. No es lo mismo. Entonces, esta educación actual y la educación que los padres estamos transmitiendo a los niños es una educación desde el temor, desde la competencia, desde la visión de la productividad. Y esa visión de la productividad es la visión de la competencia, una vez más. Porque yo quiero estar sobre ti, quiero estar mejor que el resto, quiero ser mejor que, ¿no? A los indios, por ejemplo, de las tradiciones andinas, cuando hablan mucho, por ejemplo, de este concepto del buen vivir, y no del vivir mejor. Porque si es vivir mejor que quién. Claro, claro. Vivir mejor que quién. Sino del buen vivir no es lo mismo que vivir mejor. Vivir mejor implica competencia. Implica que yo soy mejor que tú. Implica que yo soy mejor que mi papá. Y no es esa la idea. Pero no podemos huir de estos conceptos, Gustavo. O sea, nacemos y no podemos dejar de vivir en un entorno, de crecer en un entorno bajo una cultura, bajo un país, bajo un idioma, bajo una religión, o sin esta, bajo unos padres con tal o cual característica. Entonces, es ahí cuando nos vamos perdiendo. Ahí cito al gran sabio Krishnamurti. No tiene nada de sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. ¿Y cómo sales de ahí? Ahí es donde viene, por ejemplo, la espiritualidad, la auténtica espiritualidad, la auténtica meditación, que te va a ir liberando y despojando de todos los criterios que hemos creado en el camino. Volviendo para terminar con el tema de qué nos pasa en el camino, que nos aislamos. Un niño nace y como nacería la humanidad en su primer día, en los albores del nacimiento de la humanidad, como un niño inocente, como que consciente y que es parte de esta gran conciencia, como viven un poco los animales. Ramiro Calle, por ejemplo, dice que él ve que los animales son más civilizados. Dice, como cito mucho esa canción, no recuerdo quién la canta, a lo mejor lo recuerdas tú. Yo quisiera ser tan sabio como los animales, ¿no? ¿No? O más civilizado como los animales. Porque el ser humano, tú ves cómo se mueve desde la ira, desde el odio, desde la envidia, la codicia. En el reino animal eso no existe. Lo que existe son impulsos, instintos naturales que están manteniendo en equilibrio un desarrollo simbiótico de la naturaleza, del mundo. Entonces, nosotros, en primera instancia, hemos nacido para vivir en armonía con la creación, vivir en armonía con todos los seres y sentir esta conexión con todos, vivir esta conexión, más que sentir desde un punto ideal, vivir esta conexión con todos, esta simbiosis, este intercambio que hacemos con y que formamos parte de ella, porque también la necesitamos. Claro. Y al crear esta visión aislada, nosotros empezamos ya a separarnos y a vivir ya no desde nuestros instintos más íntimos, en los cuales vamos a mantener un equilibrio con la naturaleza, ni esos instintos superiores, ¿verdad? Porque si vemos, los instintos naturales que se manifiestan en el cuerpo, en la mente es el sentido común. Cuando en la vida natural el instinto se manifiesta, la intuición se manifiesta como el instinto para comer, el instinto para procrear, el instinto para dormir, el desarrollo instintivo en coherencia y en comunión con la naturaleza y con los ritmos de tu cuerpo y de la naturaleza.
y luego está en cambio el sentido común, que es lo que nos puede hacer superiores. Pero ese sentido común es el menos común de los sentidos, ya no hay sentido común. Lo que hay simplemente es pensamiento analítico, un pensamiento básico que simplemente nos hace dividir entre lo que me gusta y lo que no me gusta, viviendo desde el rechazo, viviendo desde el apego, viviendo desde la codicia, viviendo desde la envidia. ¿Por qué? Porque pienso solo en mí. Porque en el instante en que yo ya no soy una unidad con el universo, en el instante en que yo ya no soy una unidad con mi medio ambiente, en el instante en que yo ya no soy una unidad con mi poblado, soy yo. Y el único que importa, importo yo. Y lastimosamente la sociedad actual, la última generación, está cimentando con mucha potencia esa visión de ese desarrollo del yo, en vez del desarrollo de nosotros, de la visión de nosotros, de la unidad. Y es realmente una gran pena, porque ese es el camino a la perdición. Porque de allí no va a salir nada bueno. O sea que para ti, de alguna manera, escuchándote, sacamos algo importantísimo, que parte importante de la espiritualidad, de ser espiritual, es el justamente considerarte que formas parte de un todo, porque eso incluso te conecta con la comprensión, con la empatía, con el poner pero ojo tomar con las también... palabras, ojo con las palabras, Wendy, porque tú dices el considerarte, y no es cuestión de considerarte, es el darte cuenta de. Porque si considerarte es como caemos en el campo de la opinión. En el campo de la opinión, yo opino, tú opinas. No es el campo de la opinión, es el campo de lo que es, naturalmente. Hoy día hablamos mucho del ser humano, yo voy a decir hombre, porque es muy común hoy día, ya no sabes si decir hombre, mujer, no sé qué decir, ¿no? Pero el hombre y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza. No existe tal cosa, no hay tal cosa. Hay naturaleza, el ser humano es parte de ella. Yeah. El ser humano es parte de ella. Entonces, pero bajo esa visión, justamente esa visión de división, en el que tú estás acá y yo estoy allá. Y muchas veces cuando empezamos a desarrollar esta no voy a decir presentación, o esta manifestación, la gente piensa que son conceptos. Es como tú piensas que esto no es una opinión. Claro, yo entiendo claramente tu concepto, pero para la gente es básicamente una opinión. Quien nos escuche, nosotros estamos planteando este tema aquí, pero básicamente para las personas será no, yo no estoy de acuerdo. No, por eso. A mí no me parece. Yo creo que es lo de acá o yo creo que es lo de allá. Es el hecho de descubrir, porque justamente si nos quedamos en mera opinión, no llegas a ninguna parte. Es el hecho de descubrir tu conexión con la vida, la interdependencia. Yo digo, hay dos grandes mentiras en el mundo actual. Dos grandes mentiras, entre muchas grandes mentiras, pero dos grandes mentiras. La mentira es la igualdad. Esa mentira que nos quieren vender. ¿Por qué? Porque es una herramienta de división la visión de la igualdad. No hay igualdad, no existe la igualdad. Por ejemplo, tú vas a lugares como la India, tú sabes que yo viajo mucho al Oriente, a la India. En la India es una celebración a la desigualdad. Es una oda a la desigualdad. Lo que nos falta no es la búsqueda de la igualdad, es la búsqueda del respeto. El respeto que tú y yo somos distintos. ¿A qué te refieres? Y me gustaría que lo aclares, la oda a la desigualdad. ¿Cuál es la desigualdad que ellos lo ven como enriquecedor en su vida? Que todo el mundo es distinto y que cada quien tiene su espacio. Que yo respeto que tú pienses así y no me vas a obligar a pensar como tú. Que yo respeto que tú vivas de esta manera y no me vas a obligar a vivir como tú. Cada quien vive como quiere. Cada quien lleva su vida de la mejor manera que puede. Entonces yo respeto la individualidad de cada ser. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dedicado mucho a crear estos partidos políticos, estos partidos religiosos, estas visiones de que todo el mundo tiene que pertenecer a un grupo y todos tenemos que ser iguales. Y luego crear etiquetas. A todo el mundo queremos, por ejemplo, en condiciones físicas, en condiciones de enfermedades, en condiciones de enfermedades mentales, a todo el mundo lo queremos etiquetar. Ay, no, es que él tiene un tipo de esquizofrenia. No, es que este niño tiene un tipo de retardo. No, es que este niño tiene un tipo de... ¿Por qué tienes que etiquetarlo? ¿Por qué etiquetar? ¿Y por qué no podemos ver que todos son distintos? Ese niño es diferente, como tú eres diferente. Esta persona es diferente. A eso es a lo que me refiero, a que cada uno es distinto y yo respeto la distinción de cada uno. Que en el mismo lugar donde puede estar el enfermo, donde puede estar el pobre, donde puede estar el hombre sin brazo, donde puede estar el hombre sin pierna, no hay una visión de desagrado, ni de que no puedes estar aquí, ni de rechazo. Esa posición... O sea, el hecho de respetar que cada uno es distinto, no buscar la igualdad, no, el hecho de respetar de que cada uno es distinto. Esa es una de las mentiras. ¿La segunda mentira? Y la segunda mentira es la mentira de la independencia, que te hacen pensar que tú eres independiente. Busca ser independiente. Eso no existe la independencia. Tú podrías decir, sí, soy independiente de mi padre, serás independiente de tu padre y de tu madre en este momento, es decir, ya no vives en su casa, pero vives con alguien más. Y dependes de la persona que trabaja en tu hogar, dependes del chofer del bus, dependes del chofer del taxi, dependes del chofer del tren, dependes del gobierno, de alguien dependes, eres interdependiente, somos interdependientes. Y en esa búsqueda justamente
de la independencia, lo que queremos es separarnos del resto y no darnos cuenta de la interdependencia del resto. Y ahí es donde viene justamente la gran mentira de la igualdad, que en el instante en que yo digo que tú y yo somos iguales, quiere decir que ninguno puede hacer ningún esfuerzo para avanzar, ninguno puede hacer ningún esfuerzo para desarrollarse. No importa, es un poco de estas visiones del comunismo, del socialismo, que no importa cuánto tú te esfuerces, no vas a avanzar hacia ningún lado, no interesa, porque simplemente vas a ganar igual que el resto. Vas a ganar igual que el resto. Si nosotros nos centramos en esas visiones de igualdad que nos vienen vendiendo desde hace tiempo, lo que están haciendo es convertirnos en gente homogénea, que todo el mundo tiene que pensar igual. Entonces yo no puedo respetar que tú pienses distinto. Y por eso vienen y compran Twitter, y vienen y compran Instagram, y lo que quieren es desarrollar simplemente su propio estándar de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero sigue alguien más dictándotelo a nivel de la sociedad, a nivel de... El hecho, por ejemplo, en la educación, vas al punto de la educación, en los niños. Hay niños, no todos los niños aprenden igual, no todos los niños se sienten igual. Entonces los profesores tienen que hacer el esfuerzo de comprender la individualidad de esa persona y darle el trato particular que se necesita. No puedo calificar igual. Y es interesante porque si lo vemos desde esa amplitud, nace ya, al escucharte, nace la intención de admiración hacia el otro, de empatía hacia el otro, de comprender hacia el otro, pero también de poner mis propios límites, también de exigir un respeto, ¿verdad? Y poder vivir en una sociedad mucho más armónica, que de alguna manera nos va a permitir vivir en una especie de paz. Claro. Mira, por ejemplo, hoy en día se discute mucho, hay mucha discusión con los temas, por ejemplo, de sexualidad, con el tema, por ejemplo, de los géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco de la búsqueda justamente de eso de la igualdad de oportunidades, de la igualdad. Y lo que más nos falta trabajar, una vez más, no es el hecho de la búsqueda de la igualdad, es el hecho de la búsqueda del respeto. Que yo sea capaz de respetar tu vida, que yo sea capaz de respetar tu camino, que yo sea respetar tus decisiones. Me gustó algo que dijo en algún momento, por ejemplo, el Papa Francisco, dentro del marco de la espiritualidad y dentro del marco religioso. Dice, si una persona, lo entrevistaron en un avión, se bajaba de un avión, dice, si una persona es homosexual, dice, y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿No? ¿Quién soy yo para juzgarle? Eso, por ejemplo, solo en el campo de que en muchas sociedades religiosas por mucho tiempo se han segregado o se han apartado a la gente que sea homosexual o se les ha criticado, que tengan otras tendencias sexuales. Luego tú vas a nivel de la biología. No, eso no existe en la naturaleza, señor, vaya a estudiar biología. No, que no existe en la naturaleza, vaya a estudiar biología. Yo cometí la estupidez de una vez decir eso frente a un grupo de biólogos, ¿no? Y luego me ilustraron. Les sugeriría que vayan y se ilustren, porque eso también existe en la naturaleza, es como parte de la naturaleza, se lo encuentra. Son tendencias naturales, están en la naturaleza. De diferencias que hay. Pero una vez más, queremos todo rotularlo, queremos que todo sea, que todos se vistan como yo me he visto, que todos se pongan como yo me pongo, y no puedo respetar que alguien más haga algo distinto. ¿Cómo podemos compartir con quienes nos escuchan cómo se ve o se siente o se conoce a una persona espiritual y cuál es la conveniencia de serlo o de observarlo o de intentar serlo en la vida? Porque yo lo que no quiero es que las personas sientan el concepto de espiritualidad como lejano, como religioso, que fue lo primero que ya descartamos, sino que realmente se den cuenta de lo conveniente que es tener una vida espiritual, en qué nomás te enriquece y cómo puedes cambiarla, o sea, cuáles son los cambios que vas a ver en tu vida. Yo defino la espiritualidad, más que definir la espiritualidad, explayo el término espiritualidad dentro de dos bases, ¿no? La primera base, primero es la comprensión de la necesidad de una práctica, de una forma interior en que te permita ir hacia adentro, una forma que te permita descubrirte, una forma que te permita conocerte, ¿no? Empezando ese autoconocimiento. En el instante en que tú realmente descubres lo que realmente eres y te descubres como parte de un universo, no voy a decir que te descubras como espíritu ni que te descubras como alma, pero te descubres como parte de una unidad, como una célula dentro de un cuerpo. Porque eso es en definitiva lo que somos. Por eso te digo que voy un poco más allá del hecho de decir que esto es una opinión o no. Sino cuando tú realmente observas con una visión clara y observas tu vida y observas tu papel en esta vida como parte de una sociedad, como parte de un mundo, te das cuenta que lo que tú hagas afecta al mundo y lo que el mundo haga también te afecta a ti. Entonces somos un cuerpo en el que todos somos pequeñas células o como un gran árbol en que todos somos hojas.
¿verdad? De un gran árbol. Entonces, formamos parte de un todo. Y lo que nosotros hagamos va de una manera a afectar también al todo. Y cuando empezamos a descubrir y descubrimos eso que somos, ¿verdad? Vivimos en equilibrio, en armonía con el resto. Entonces, la primera parte de la espiritualidad es la práctica o el método, y en eso se han metido todos los grandes filósofos, maestros, y recordar que los grandes maestros que hablaron de esta espiritualidad, como el Buda, como Jesucristo, etcétera, Platón, y mismo Platón, Pitágoras, ¿no? Eran grandes maestros espirituales también. Todos ellos nunca fundaron religiones. Jesús, él no fundó la religión cristiana y Buda no fundó el budismo. Eso lo hicieron sus discípulos después. Eso lo hicieron sus discípulos después. Y de esa manera, en sus mensajes, ¿verdad? Ellos entregaron metodologías, prácticas, caminos, formas para ir hacia adentro, de descubrirse adentro. Entonces, lo primero está en la práctica. Y lo segundo está en que en el instante en que tú avanzas en esa práctica, ahí es cuando yo defino la espiritualidad como la auténtica humanidad. La espiritualidad es la auténtica humanidad, porque de esa manera, al no sentirte separado, al sentirte parte de todos son tu familia. Ya un niño en la calle no es solo un niño en la calle, es también parte de tu familia. Tú preguntaste, ¿cuál es el beneficio? Primero, ¿cómo descubrir que una persona es realmente espiritual o más que darse cuenta? Se dice que en el camino de ese despertar espiritual, lo que va a revelarnos, lo que primero se revela es una mente clara y un corazón bondadoso. Una mente clara y un corazón bondadoso. Entonces, una mente clara es simplemente una mente capaz de ver la realidad tal cual es, no que la interpreta, no que la juzga por los filtros. Nosotros, por ejemplo, nos vemos en este mundo separados, alienados, lejos del resto. ¿Cómo te das cuenta, pues, Gustavo? Porque si yo estoy viviendo una vida en la que considero que hacer tal o cual cosa es lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que no lo es? ¿Cómo me doy cuenta que estoy separada del todo? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy no viviendo una espiritualidad cuando pienso que al final soy la persona más espiritual del mundo? Esa es la parte complicada de poder seguir. ¿Qué camino? No es complicada. Por ejemplo, tú lo vas a ver, ahorita que te lo voy a responder. Por ejemplo, la gente va a escuchar Trascender con Wendy Rosillo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el universo, la vida, los maestros, los nobles corazones van a estar. Por eso vino Cristo, por eso vino el Buda, ¿no? Por eso vinieron todos los santos, los maestros. Todos han venido y han tocado corazones, te han hablado, te han dicho. Y hay gente noble que está haciendo algún trabajo para que otros se enteren, para que otros lo sepan. Si lo escucharás en un libro, de repente lo verás en un meme. Sí, o sea, de alguna manera, la información la vida misma, y ahí es donde tenemos que confiar. Por eso te digo, no es tanto de preocuparse, hay que confiar en que la vida misma te va a hablar. El mismo hombre o persona que roba, que hace daño, va a su casa y de repente en su corazón dice, esto no está bien, esto que hice, quiero cambiar. A lo mejor no lo cambia, no lo puede hacer, pero está allí en lo profundo de su conciencia saber que ha hecho mal, saber que ha hecho daño y que no quisiera perpetuar eso hacia sus hijos, que eso se siga haciendo sus hijos. Simplemente hay gente que está más cubierta que otra de odio, de resentimiento, de frustración, de dolor. Y a veces esas capas son tan grandes que tienen que perpetuar hacer este daño. Entonces, por todos lados te va a hablar la naturaleza, te va a hablar la mirada de un bebé, te va a hablar el canto de un pájaro, te va a hablar la montaña, te va a hablar la caída del sol, te va a hablar tu esposa, te va a hablar tu esposo. Alguien te va a decir, ese no es el camino correcto. Me gustaría que aterricemos la palabra una vida espiritual dentro del día a día del ser humano. Una vida espiritual es maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa? Porque es exactamente tu vida de todos los días, pero vivida con propósito. Así como tú eres comunicadora con propósito, sí. Es una vida vivida con propósito, una vida vivida con conciencia, una vida vivida desde la gratitud, desde el amor, en la cual cada día, hagas lo que hagas, es una sorpresa, es un regalo. Entonces empiezas a vivir desde la gratitud, desde el amor, desde el respeto, porque te das cuenta de todo lo que tienes, del regalo que tienes, del despertarte y tener el regalo de esta vida, de tener el regalo de este cuerpo, tener el regalo de tu propia mente, tener el regalo de tu familia, o tener el regalo del silencio, tener el regalo de la soledad, darte cuenta de los regalos que tienes en la vida. Entonces, la vida espiritual no es una vida distinta del resto, es una vida exactamente igual a los demás. Es simplemente traer la conciencia, y para eso obviamente requerimos por eso un maestro espiritual, un guía espiritual, alguien o algo que nos dé las pautas
para ir hacia adentro, para descubrirnos, para vivir presentes. Y eso me encantó lo que dijiste de que la persona espiritual vive feliz o vive en paz. En todo caso, la idea que dijiste fue el día a día, igual que el resto. Y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia, que también tenemos dificultades. Las personas que estamos en este camino, intentamos ser mejores, también tenemos dificultades. Y a veces uno dice, no sé si te ha pasado, porque tú sí tienes historial de ser maestro, pero no sé si te ha pasado que esperan mucho de ti, que esperan de estas personas que hablamos estos temas o que por lo menos estás interesado en estos temas. A veces esperan como que, pero ¿cómo estás enojado? Si Claro, tú no te como, puedes enojar. O sea, pero también... eso ya llevar el plano de la espiritualidad a la fantasía, ¿no? Por un lado. Pero Hay una cosa importante y creo que es esencial porque va por ese lado. Por ejemplo, tú te das cuenta y seguramente la gente que escuche tu podcast se va a dar cuenta y va a ser un mea culpa. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos validarnos o sentirnos felices de que otros nos hagan felices? Queremos que nos haga feliz nuestra pareja, queremos que nos haga feliz nuestros hijos, queremos que nos haga feliz el trabajo, queremos que nos haga feliz nuestro jefe. Estamos en pos de la búsqueda de la felicidad afuera. Y pensamos que cuando tengamos cierta cantidad de dinero, cuando hayamos llegado a cierta realización laboral, cuando hayamos conseguido la mujer de nuestros sueños, cuando hayamos conseguido el hombre de nuestros sueños, ahí seremos felices. Pero eso nunca nos va a hacer felices. Y de repente te da una felicidad, pero es una felicidad falsa, porque luego esa persona morirá, te dejará, se irá, o tú la dejarás y vas a vivir entonces en un momento de sufrimiento. No quiere decir que no lloremos pérdidas, que eso es algo normal, muy natural. Pero el hecho es que eres capaz de descubrir esa fuente de felicidad dentro de ti. Y estar dichoso, vamos a hablar, Buda decía, no existe mayor dicha que la paz interior. Cuando tú estás en paz dentro de ti y estás viviendo esa paz que es dicha dentro de ti, no importa las tragicomedias del mundo, van a ir y venir y las vives con calma y serenidad. Y van a venir momentos felices y está bien. Y van a venir momentos tristes y también está bien. No es que no te inmutas, no es que no sientes dolor, no es que no sientes, no es que de repente no se te puede salir una mala palabra cuando te pitan en el tráfico, alguna cosa que, por ejemplo, es que dices, ay, pero si tú eres un ser espiritual, eres como casi etéreo, intangible. No, porque eres de carne y hueso, eres real. Pero frente a eso mantienes tu equilibrio, tu paz interior. Por ejemplo, si de repente entras en una discusión, tomas conciencia que estás entrando en una discusión, de que no es el camino, a seguir. Merece el trabajo de una práctica, es un trabajo interior, porque nosotros, Wendy, nos movemos mucho con nuestros impulsos y las tendencias aprendidas, lo que hemos aprendido, nuestros hábitos. Entonces, no es sencillo porque nuestros hábitos nos van a querer llevar hacia cierto lugar, hacia cierta reacción, a reaccionar con violencia, a reaccionar con gritos, a reaccionar con reclamos. Entonces, no quiere decir que no van a aparecer esos pensamientos. Una cosa que yo repito mucho en mis clases es, nosotros en la vía espiritual no aprendemos a controlar las emociones. ¿No? La base no es aprender a controlar las emociones, es aprender a no ser controlado por ellas, que es muy distinto. Esto implica que la emoción va a aparecer, pero yo lo que voy a aprender es a no ser controlado por ella. Es decir, cuando la ira aparece ya no hay Wendy, hay ira. Cuando la ira aparece ya no hay Gustavo, ya hay ira. ¿Me explico? Algo que decía mi amigo Ramiro Calle, el gran maestro de yoga. Decía, el problema es que tú ya piensas que alguien se ilumina y que como ya es iluminado, ya no le da diarrea. O sea, tú piensas eso, ya no se le afloja el estómago. Exactamente. Entonces, y simplemente el desarrollo de esta visión iluminativa es tener frente a la vida una mente clara y un corazón tierno, un corazón bondadoso. Entonces, pensar con mayor coherencia frente a las situaciones que puedan suceder. Eso no va a cambiar que sigas siendo un ser humano, que puedas tener situaciones que se presentan. Yo, por ejemplo, he presenciado a grandes maestros, y de ellos 3 de mis maestros, molestarse en el momento que tienen que molestarse con un alumno, con un discípulo o con un trabajador en sus casas, en sus ashrams, en sus lugares, molestarse, llamarle la atención, portarse enérgicos, no groseros, pero ser enérgicos, ser fuertes, ser duros, entrar quizá en una resolución de un conflicto porque estás discutiendo con alguien que no te quiere escuchar, no te quiere hacer caso. Pero eso no cambia su maestría, eso no cambia su profundidad. Son cosas naturales de la vida que uno va pasando. Pero eso no quiere decir que vas a verlos con odio, vas a vivir con odio. Me explico, vas a actuar. Es importante que en el camino espiritual nosotros entendamos que la sabiduría es tener la capacidad de ver la realidad tal cual es, no interpretarla. Ver la realidad tal cual es y actuar en consecuencia. Y ese actuar en consecuencia va a ser actuar en consecuencia de tiempo, lugar y circunstancia. Porque cada circunstancia, cada tiempo,
Cada lugar va a ser distinto. De repente tú quieres discutir con tu esposo, te hizo algo inadecuado. Entonces, y estás en una gran fiesta y todo, sabes que no es el lugar, no es el momento para discutir. Es mejor calmarte, estar tranquila, manejarte de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si tú discutes en ese lugar público, vas a meterte en problemas con tu jefe, con el jefe de él, y vas a poner en riesgo tu trabajo, el trabajo de él, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, con tu inteligencia, esa es la inteligencia de la visión clara, decir, esto no es el lugar. Estoy molesta y le voy a reclamar, pero lo voy a hacer en 2 horas que estemos en casa. Por el momento me voy a quedar callado y no voy a decir nada, porque no es el lugar. Me encanta esa idea de lugar, tiempo y circunstancia, porque nos ayuda a poner en práctica la espiritualidad, la práctica que te da la espiritualidad en diferentes circunstancias, sin que pensemos que para ser espiritual tengo que amar a todos y todo el mundo tiene que entrar en mi casa y que entre en mi casa también el ladrón y que entre también en mi casa. No, pero por ejemplo, o sea, una cosa es lo que tú sientes. Es que nosotros podemos amar, pero mira, correcto, por ejemplo, amar a todos no significa que todos tienen que estar en tu casa. Exacto, mira, por allá ejemplo, quería llegar mira yo. el tigre. La presencia divina, la presencia de Dios habita en el corazón del tigre. Pero anda a abrazar al tigre, pues. Correcto. ¿Qué te va a pasar? Te va a matar. Correcto. ¿No? Entonces, pero lo puedes admirar desde lejos, desde muy lejos. Y no hacerle daño también. No desde la jaula de un zoológico, por favor. Nunca vaya a un zoológico. Y no hacerle daño también. Y no hacerle daño también. Respetarlo, respetar su espacio, respetar su vida y ya está. Pero no vas a ir a abrazar al tigre porque sabes que allí no puede ser. En la naturaleza, en la tradición de la India, hablamos de 4 básicas formas de amor, que llamamos la primera Maitra, que es la amistad, la segunda Karuna, que es la compasión. Yo doy mi amor y amistad a aquellos que también me aman, los que me aman. Entonces yo te doy amor y amistad, es la primera, Maitra, ¿no? La segunda, Karuna, aquellos que sufren, yo siento compasión por ellos. Por todo el que sufre, siento compasión, Karuna, la segunda. La tercera, Mudita, alegrarme por el éxito de otros, alegrarme por el éxito de otros. Y Upeksha, tener el espacio necesario con las personas que nos hacen daño. Upeksha es la actitud frente a la gente que te hace daño o que te quiere hacer daño, que es simplemente espacio. Quiere decir ecuanimidad. Me manejo frente a ellos de forma ecuánime. Me encanta, Gustavo, la conversación. Nos quedaríamos otra hora, pero creo que hemos podido aterrizar el concepto de la espiritualidad. Nos llevamos, o me llevo y destaco la importancia al considerarnos parte de todo, la importancia de esta unidad y de las consecuencias positivas del que vernos de esa manera trae en el día a día de nuestras vidas. Y con esta frase tan linda que dijiste, mente clara y corazón bondadoso. Creo que con eso podemos describir a una persona espiritual y a una persona que en todo caso está en este intento de serlo. Te agradezco nuevamente, Gustavo. Gracias, Wendy. Un abrazo. Y con ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Muchas gracias. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, @trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.